Como adelantaba Félix Taylor en la venta anterior a la pausa, hace 80 años hubo una quema muy famosa de libros en la Alemania que la Alemania nazi en realidad era la antesala de la Alemania nazi en 1933. No fue la primera y lamentablemente no fue la última quema de libros en la historia. Y por eso pensamos que era interesante traer a alguien que trabaja sobre el tema de los libros desde una perspectiva diferente. Marcelo Brodsky está con nosotros, él es un artista plástico, seguramente muchos recordarán o habrán visto un libro de fotos que él hizo sobre los desaparecidos del Colegio Nacional Buenos Aires. Él es artista visual, fotógrafo, ha presentado obras sobre la memoria, las desapariciones, no solamente en la Argentina, sino en muchos lugares del planeta. Lamentablemente uno siempre tiene que decir gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y está presentando una muestra en Rosario actualmente, ¿no? En el Museo de Arte Contemporáneo, Tiempo de Árbol se llama. Después nos vamos a hablar algo de esto también. Y además hay una obra que se llama Los Condenados de la Tierra, que nosotros tenemos un videíto que es tuyo, en realidad lo vamos a compartir. Es parte de la obra, ¿no? Exactamente, parte de la obra lo vamos a compartir con los televidentes, así después conversamos con Marcelo aquí. Como decíamos, justamente esto es parte de una muestra de Marcelo Brodsky. Si bien es muy gráfico, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que quisiste decir con la muestra? Bueno, en realidad estos libros fueron unos libros que una familia de Mar del Plata enterró en su jardín durante la dictadura por miedo a que a través de que le encontraran estos libros hubiera un mayor registro, un mayor compromiso. Miedo que es lo que había durante la dictadura, ¿no? Mucha gente quemaba los libros como protección, es decir, para no tener esos libros, directamente se desprendía de ellos o los dejaban abandonados en bolsas de residuos. Y otros los enterraron para preservarlos para otra época. Ese fue el caso de estos libros que estuvieron en ese jardín de la familia Elizamburu en Mar del Plata. Y 20 años después de esto, los chicos los desenterraron, porque se habló en un desayuno. ¿Cómo que hay libros acá enterrados en este jardín? ¿Será cierto? Vamos. Los cavaron en ese jardín y ahí estaban, después de unas horas. Y este es el estado en que se encontraban los libros que habían enterrado, el estado que vieron en el video. Es decir, libros que de alguna manera se han apelmazado,
se han convertido en pequeñas esculturas, en pequeñas obras que contienen el paso del tiempo y al mismo tiempo tienen fragmentos de su texto, tienen fragmentos de sus ideas, de esas ideas que de alguna manera también, se enterraron y se desenterraron y se recuperan en esta forma fragmentaria. Es decir, en realidad, ¿qué pasa con un libro? Es un tema absolutamente importante en lo que hace a la forma en que nos comunicamos y en la cultura. No es por casualidad que los nazis hayan quemado libros, no es por casualidad que incluso en Argentina se quemaron los libros. Recuerdo yo unas imágenes de los libros del Centro Editor de América Latina que fueron quemados en un baldío por las fuerzas, digamos, de represión en ese momento, por alguna razón. Consideraron que esos libros eran subversivos o cualquier cosa así y los quemaron y hay imágenes de esa quema. En este caso lo que hay son imágenes de unos libros recuperados, de unas imágenes que nos traen un texto que vuelve a estar vivo y en ese sentido se constituye nuevamente como libro, en forma de obra, pero el libro es algo mucho más amplio que lo que en sí mismo contiene. Es toda una forma de tener libertad de expresión, es toda una forma de poder expresar las ideas cabalmente. Y en ese sentido, este intento de rescate también es un intento de rescate de algunas de esas ideas y una condena, digamos, clara a todo lo que sea represión a la cultura. Vos lo que encuentro que expresás de dos formas esta falta de libertad de expresión en unas etapas a través de los libros. Una es el tema de lo que estás relatando, además de la muestra, que es el tema de la represión de la quema de libros ejecutada por la dictadura de turno, que en grandes hogueras, tirando los libros como condenando el pensamiento, que por otra parte, Los Condenados de la Tierra, después vamos a hacer la relación también con el libro de Frantz Fanon, que utiliza como título de la muestra. Pero, digo, una es la posición desde la dictadura, de quemar los libros, quemar las ideas. Y la otra, la quema o la eliminación del libro por el miedo, de la persona que lo que teme es ser identificada a través de los libros, ¿no? Sí, digamos, sí, esta conjunción, este cruce entre esas dos formas. Y además estos libros son los que estamos viendo ahora en pantalla, lo que ustedes están viendo, justamente Los Condenados de la Tierra de Fanon. Marcelo, le agradecemos, trajo la parte de la muestra aquí al estudio. Esta es la muestra que arma Marcelo Brodsky y además que llevas a muchos lugares. Sí, es una instalación, es decir, las formas del arte contemporáneo, digamos, exceden un medio en particular, es la fotografía, es la pintura, es la escultura, es el video, es la instalación. Los artistas contemporáneos tenemos que lidiar cada vez más con herramientas nuevas de comunicación, la internet, la cámara, los medios de comunicación, todas son formas de poder contar una historia y de contarla con elementos visuales, como de alguna manera con elementos, con buena memoria, esa foto escrita de mis compañeros que cuenta qué pasó con nuestra generación. Contar las cosas con lo visual, en la medida en que cada vez más la gente se comunica a través de lo visual, se manda imágenes, es necesario educar el uso de la imagen, porque cada vez más la gente se manda imágenes en lugar de mandarse textos. La imagen adquiere un peso cada vez mayor en toda forma de comunicación, no solo en la televisión, en la comunicación interpersonal. En ese sentido, el poder de la imagen como herramienta para contar una historia es cada vez más importante. Por eso, quienes somos artistas visuales y tenemos de alguna manera algún secreto sobre el uso de lo visual, podemos de alguna manera utilizarlo para contar las historias con más fuerza. En ese sentido, ver este libro de Los Condenados de la Tierra, el libro de Fanon, que se refiere a los abandonados del mundo y que quien lo estaba leyendo lo tuvo que enterrar por miedo, cuenta muchas historias paralelamente. Esto que decís vos, una cosa es que los milicos, que los nazis quemen libros y otra cosa es que nosotros mismos lo hagamos. Bueno, ese es el efecto que el miedo produce en la sociedad cuando hay una situación de represión. Uno tiene tanto miedo de que lo maten que hace cualquier cosa con tal de que ese miedo se aleje. Y en realidad, en la Argentina ese miedo permaneció durante mucho tiempo. En realidad tuvieron que pasar muchos años después de la dictadura para que pudiéramos empezar a hablar de estas cosas abiertamente, como obviamente lo hacemos hoy, y en parte también haya podido avanzar la comprensión sobre lo que eso significó para nosotros y culmine de alguna manera con los juicios. Es decir, en realidad
el tema de que nosotros mismos nos enterramos parte de nuestro conocimiento, de nuestra cultura, y ahora la podemos de alguna manera recuperar, es todo un símbolo de lo que es la transición democrática en nuestro país y en América Latina. Ahora, Marcelo, vos que viajás mucho mostrando esta obra, seguramente te habrás encontrado con muchas otras realidades donde debe haber un patrón común de quema de libros, sea por un gobierno, o sea, una dictadura, un régimen militar, sea por las propias personas. ¿Qué te llamó la atención si hay algo que te llamó la atención interactuando con gente de otras sociedades, de otros países tal vez muy diferentes a los nuestros? Es muy interesante en realidad, porque hay ciertos aspectos culturales comunes en los momentos así de oscurantismo. Tuve un diálogo muy interesante con la gente de España que había vivido la Guerra Civil, en la Guerra Civil Española también, cuando avanzaba el ejército de Franco, se destruyeron bibliotecas enteras, hay restos de eso, hay una memoria, no ha quedado quizás eso plasmado en obras o en un lugar en el que eso se recopile, pero digamos el enterramiento y el desenterramiento, es decir, el libro me lleva en el caso de España al desenterramiento que tardó ahora 60 años, de alguna manera el desenterramiento que ahora se está discutiendo 60 años después de la guerra, los desenterramientos, no de libros, sino de restos humanos. Es decir, en realidad el libro expresa también, de alguna manera, lo que pasó con la gente. Claro. Es decir, y en ese sentido, digamos, el libro habla del pensamiento y el libro habla del ser humano. Y nosotros, de alguna manera, en cuanto a la cuestión del judaísmo, cargamos una cosa con el libro. Es decir, se habla del libro, del pueblo del libro. Yo no soy religioso para nada. Sin embargo, algo quedará de ese tema del libro. Es decir, los nazis quemaron libros y quemaron judíos también. Es decir, de alguna manera eran víctimas de las mismas llamas. Eso no lo digo... Qué impresionante lo que decís, ¿no? Porque es real, quemaron libros y personas. Sí, sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, yo tengo la sensación de que incluso hay una tradición entre los judíos que tiene que ver con que cuando una Biblia, una Torá, deja de usarse, se entierra. Y se deja en un lugar de la sinagoga que se llama la Genizá, que a veces, siglos después, en lugares donde ya no hubo más sinagogas porque desaparecieron los judíos, se desentierra ese libro, que es el resto de una Biblia antigua de miles de años. O sea, hay toda una historia con la recuperación de lo que el libro significa. Por eso me interesó también mostrar como un contrapunto con estos libros desenterrados, que además agradezco, por supuesto, a la familia de Samburo que me haya facilitado esos libros que desenterró de su jardín para hacer con ellos una obra de arte en la televisión pública. Entonces, porque de alguna manera también hablar de esto en la televisión es volver a hablar de lo mismo, y la obra es eso, es el diálogo, es decir, la memoria que se ejercita y se mantiene a partir de mantener el asunto abierto. No me olvido de la gente, no me olvido de los libros. Hagamos más libros, y de alguna manera eso es lo que yo también traje un conjunto de libros que son los libros míos que he producido aparte de esta instalación, con la idea de decir, bueno, se quemaron los libros, se enterraron y se desenterraron, pero se pueden seguir produciendo, estamos todavía con la Feria del Libro, hay una cuestión optimista en el rescate del texto, no solamente la cosa dramática. A mí hay una cosa que no me gusta desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista personal, es decir, y en ese sentido también me parece muy importante el trabajo en el que participo con mucha gente en el Parque de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, y es no estar en el lugar de la víctima, no estar en el lugar del que sufrió. No, momentito, acá no estoy hablando solamente de lo que se enterró por miedo, estoy hablando de que lo pudimos sacar, lo podemos volver a hablar, lo podemos mostrar en televisión, podemos hablar de esos textos, lo que significan o significaron y cómo lo podemos leer hoy. Y de alguna manera hay un mensaje positivo, aunque los libros no hayan quedado bajo tierra. Y de alguna forma lo entiendo como una forma de invertir los términos, ¿no? Lo que antes mostraba, como el hecho del nazismo que estamos recordando hoy, de mostrar la quema de los libros como un hecho de poder, y esa cosa secreta de esconder los libros que hacía quien se protegía, hoy creo que lo estamos mostrando al revés, poder mostrar de quienes fueron las víctimas sin ponerse en el lugar de las víctimas, pero sí el valor que tiene esa memoria, esa expresión de las ideas que fue condenada y nos llevó al lugar de condenados de la tierra, ¿no? Marcelo, te agradecemos muchísimo la visita, la muestra del trabajo tuyo, y si algo se puede decir de lo que estás exhibiendo, lo que estás haciendo, es que tiene una fuerza tremenda, una fuerza
en cuanto a la imagen y a recrear la conciencia y despertar conciencia, que es importantísimo. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. ¿Te parece que lea algunos mensajes? Sí, claro. No soy Félix Taylor, encima nos está viendo, así que nos mete una presión impresionante. Que venga él a leer. Que venga, que vuelva Félix Taylor. Pero Julio adivinó con la incógnita, Freddy adivinó, Diego Berizo dice, el programa está muy bueno, Hugo también. Gracias. ¿Y das algunas pistas más de la incógnita, aunque no sea me Félix deja Taylor? buscarla, porque no estaba preparado para esto, me sorprendieron. A ver, nuestro personaje, fue convocado a la Segunda Guerra Mundial, pero fue exceptuado. En 1947 se graduó en Derecho a instancias de su padre, que lo obligó a estudiar esa carrera y lo presionó para que abandone la literatura. Mirá vos. Sin embargo, siguió escribiendo con el apoyo de su madre. ¿De quién estamos hablando? Hablando de libros. También tenemos que decir lo que está en el próximo bloque, que no lo hace Félix Taylor. Se cortó el teléfono. Se cortó el teléfono. Giro a la derecha en el Reino Unido, hubo elecciones municipales. Crece un partido que quiere la independencia de Europa luego de las elecciones municipales. Una agrupación que logra más adeptos en medio del descontento y la recepción. Tras la pausa, aquí en Visión 7 Internacional, sin Félix Taylor, como todos los sábados.